democracia es la república significa libertad. Regalándonos todo aquello que sabía que nos podía gustar en cada momento. Fue nuestro compañero de juegos en veladas inolvidables, en viajes, con las visitas a aquellos sitios que te interesaba conocer, siempre intentando satisfacer tus deseos por pequeños que te parecieran. De todas formas, si en algo podemos resumir tu vida y con lo que todos los tuyos nos quedamos, es que, como decíamos en tu libro Lucha y Libertad, del que por cierto estabas tan orgulloso porque ha llegado a recomendarlo como lectura para los estudiantes universitarios la Universidad de Oviedo, siempre fuiste un hombre en el sentido de la palabra bueno. Y para terminar, te despedimos con tu clásico saludo. Salud y República. Las que podáis, decíase, por no dramatizar mucho las cosas, que el pueblo sentado suele estar más descansado. Entonces sentaros, las que podáis, porque bueno, tenemos aún unos minutinos y entonces seguramente que estaréis mejor. Mar acaba de comentar ahora mismo el agradecimiento a los servicios que el tanatorio estuvo prestando durante todos estos días, ofreciéndonos todo y facilitándonos todo
y que pidiéramos además todo lo que consideráramos necesario para hacer más agradable la estancia y para que todos estuviéramos de alguna manera dentro de la coyuntura que nos ocupa, pero favoreciendo toda esta cuestión. Desde aquí, en mi caso, en nombre personal, agradecer a Tirofano, a Javier, el FIM, a Trancho y a todo el personal del centro todos ese tipo de facilidades que nos hicieron a lo largo de estas horas, que en muchos casos son interminables y de alguna manera casi todos y todos conocemos esas situaciones. Todo fueron atenciones y por esa razón agradecemos todo lo que nos ofrecieron. Quiero recordar que Manolo Tones era miembro del Consejo de Administración de CEGISA, de la sociedad que coordina, mantiene los cementerios desde hace muchos años. Y además era una persona que ellos tenían en gran estima. Quiero también deciros que en las múltiples llamadas que a lo largo de la mañana y de la tarde de ayer y de la mañana y el tramo de tarde de hoy, pues deciros que, entre otras, la de Santiago Carrillo, la de Víctor Díaz Cardiel y de Rubén Fernández Casal, entre otras muchas personas, que unos y todos en Madrid. Tener en cuenta que alguna parte de esta gente que acabo de nombrar están en primera trinchera de ese infame juicio que en este momento se está celebrando contra el juez Baltasar Garzón en relación a los temas de la memoria. Compañeros, compañeras, camaradas, hace bastante tiempo, con su ayuda, elaboré unas notas que califiqué de bibliográficas en torno a Tones, un militante comunista de ayer y de hoy, un amigo, añado yo. Y son unas notas que voy a leer literalmente y que paso a relatar y que espero no os cansar. Otones nace el 21 de agosto de 1930 en un pueblín llamado Otones, perteneciente a la parroquia de Celló-Lambre. De ahí que todo el mundo, coloquialmente, lo conozcamos por Manolo Tones. Hay que decir que desde hace bastantes años, Otones, como pueblo, no existe. Unosa, en su afán depredador, lo desapareció con el tema de las minas a cielo abierto. Otones comenzó su actividad política desde muy joven, allá por el año 1948, cuando entró en contacto con los guerrilleros comunistas que aún luchaban en las montañas asturianas. Era fiel de huérfano de un miliciano muerto en San Esteban de los Cruces, defendiendo el gobierno legítimo de la República en 1936. Se afilió al Partido Comunista de España y sirvió de enlace en la guerrilla hasta el 15 de agosto de 1950. Fue detenido por la Brigadilla de la Guardia Civil tras la detención de dos guerrilleros devueltos a España desde Francia. Torturado salvajemente y condenado mediante consejo de guerra a 12 años y un día de cárcel. Cumplió 5 años en la prisión central de Guadalajara, uno de los peores penales de entonces. Cuando salió en libertad, tuvo que incorporarse a la mili durante 13 meses. Lo destinaron a Burgos, hay ironías en la historia. Yo creo que Burgos y Manolo Tones son una especie de encuentro y desencuentro a lo largo de muchos años de su vida. En este caso, en la mili, lo destinan al regimiento de caballería. Él revela que sufrió todo tipo de vejaciones, incluyendo calabozo durante 2 meses. No le permitieron hacer el servicio de armas, la persona peligrosa, vigilado constantemente y haciendo únicamente el servicio de cuadra, es decir,
limpiar cuadres y caballos. A eso lo dedicaron en eso tan productivo que se denominaba la mili voluntaria. Cuando lo licenciaron, se incorporó a su puesto de trabajo como picador en Caramones de la Nueva, conectó de inmediato con el partido y junto con otros camaradas comenzaron a captar militancia, organizando y difundiendo la nueva estrategia de lucha, basada en la política de reconciliación nacional, aplicando la política del entrismo, que consistía en aprovechar las plataformas legales del franquismo, fundamentalmente en el caso del sindicato vertical. Fue elegido jefe sindical y vocal del sindicato vertical. Participó en el encierro del Pozo de la Nueva de 1957. En marzo del 58, en plena huelga general de la minería asturiana, con una gran actividad del Partido Comunista de España, fueron detenidos los principales dirigentes de las cuencas mineras, a la cabeza de las cuales estaba Horacio Fernández Inguando, Mario Huerta o Higinio Canga. Estaban ya dirigiendo el Partido Comunista de España desde la clandestinidad, jugando un papel fundamental en la creación y que posteriormente se concretaría en comisiones obreras. Torturado de nuevo y condenado a 6 años de cárcel ante el Consejo de Guerra, no negó ser comunista. La condena la cumplió en el penal de Burgos, lo que se llamó con razón la Universidad de los Comunistas durante muchos años. Recobró la libertad el 16 de diciembre de 1961 y el 23 de ese mismo mes se casó con la que habría de ser para siempre su compañera y colaboradora, Alvarina, una niña de la guerra. Alvarina con entereza esperó su regreso luchando por la libertad y ayudando en lo que podía a todos los presos políticos. En la vuelta, Otones se incorpora de nuevo al trabajo en la mina de picador, pero en otra empresa, puesto que Caramones de la Nueva lo había despedido. Fue en el Pozo Barredos de Duro Felguera. En aquella época UNOSA aún no existía. En 1962 son las famosas huelgas mineras de ese año. Duraron 3 meses en 2 fases. En la primavera, marzo y abril, y la segunda en pleno verano en agosto, como rebrote de la primera. Dentro de unos meses se cumplen 50 años, el 50 aniversario de las huelgas del 62. Supusieron en la práctica el resurgir del movimiento obrero en España. Hay 50 años, en la Pirinaica, Radio España Independiente, los que somos un poco menos jóvenes, escuchábamos con entusiasmo la canción, aquella canción que decía que hay una lumbre en Asturias que ilumina España entera. Es que allí se ha levantado toda la cuenca minera. Y ligado a esta situación, no fue mucho tiempo, fue unos días solamente, fallecía el insigne Manolito Franco. Qué buen chaval. Muy ligado a esta situación de los cuenques mineros y calificado, todos lo pudimos ver, como un estadista y un demócrata convencido de los que, junto con la monarquía y otros, nos trajeron la democracia de España, porque todos los demás estábamos casi durmiendo. Otones, él, que peleó en esta situación, también se encontró con el señor Fra. Con él y con otros lacayos sembraron otra vez nuevamente el terror, palizas, torturas, simulacros de fusilamiento, destierros, cárceles. Yo os quiero recordar que 102 intelectuales y artistas, encabezados por Vicente Alessandre, Laín Entralgo, José Bergamín, Paco Raval, Fernando Fernández Gómez, hasta 102, le dirigieron una carta
de denuncia por estos hechos. Denuncian a un capitán de la Legión, un tal capitán Car, al chusquero Cabo Pérez, entre otros, Sevilla y otra gente de la Brigada Político-Social. Fraga, con su habitual chulería, le contesta no al que encabeza la carta, Vicente Alessandre, sino que le contesta a José Bergamín, negándolo todo, diciendo que era toda una patraña. Y en todo caso, en relación al corte de pelo que había pasado con unas mujeres que os habían cortado el pelo al cero, Anita, que está aquí, Tina, y otras mujeres que os cortaron el pelo al cero, dice este caballero que tampoco hay que exagerar, que se trata de una tomadura de pelo. Lo dice en la carta de respuesta a José Bergamín. Así era este demócrata, que también justificó el asesinato de Julián Grimao a principios de los años 60. En Asturias hay que reconocer que tenemos un grave problema con la derecha. Igual bien hasta bien, ¿no? Asturias y la derecha choquen radicalmente. Esperemos que este 25 de marzo toda esta gente que esperaba ver una esperanza blanca en alguien nuevo, novedoso, que llegaba como don Francisco Álvarez Cascos, baje de la cigarra y se deja de experimentos y entre los temas de fondo. Bien, en esa misma dirección, y voy terminando porque creo, aunque estoy haciendo una especie de pequeño repaso de la historia, no siendo historiador, pero conociéndola un poco, la huelga de agosto, el segundo brote de los huelgas del 62, cientos de compañeros son desterrados a distintos puntos del país. Otones va a Lugo con otra serie de gente. Durante ese tiempo tienen que estar yendo a la comisaría de policía 2 veces al día a presentarse. Estaban desterrados, no podían venir a Asturias. Las luchas de los mineros en activo, de los dirigentes sindicales, de los propios deportados, consiguieron que en el año 63 concentrar a todos los deportados en León. Allí recibieron, entre otros, la visita en su momento de Mario Huerta en la Virgen del Camino. Del 64 al 67 se comienzan a formar y consolidar las primeras comisiones obreras estables. Se crea la primera Comisión Provincial de Mineros de Asturias, de la que formó parte. En abril del 64 comienza de nuevo una oleada de huelgas en Asturias. Se hace un llamamiento a la huelga general, coincidiendo con el 14 de abril, aniversario de la República. Más adelante, en 1965, se produce una concentración con posterior manifestación en Mieres por la readmisión de los despedidos de la minería y también de la industria, que había un montón de despedidos. Acaba con el asalto a la comisaría de Mieres, hecho insólito en pleno franquismo, pero así fue ocurriendo. Esa comisión hace un llamamiento, la Comisión Obrera Minera, hace un llamamiento a la huelga general de 24 horas prevista para el 3 de enero del 67. Confecciona en una tabilla, se difunde masivamente en los cuenques mineros, también en la Camocha, planteando reivindicaciones laborales y libertad sindical. Esa octavilla iba firmada con nombres y apellidos por 9 personas. La encabezaba Manolo Tones y justo detrás firmaba Gerardo Iglesias, Tino el del Alto y alguna otra gente. Había que echar cojones al tema para hacer eso en esos momentos. Una huelga importante con 32.000 mineros participando y varias empresas metalúrgicas también. Esto llevó a que
los firmantes fueran detenidos al día siguiente y condenados por el Tribunal de Orden Público a varios años de cárcel. En el caso concreto de Otones, supongo que del resto los condenaron a 5 años. Otones cumplió 3 años y 10 meses en Soria, Segovia y Jaén. Son, en palabras de él, los últimos años que estuvo en la cárcel. Toda esa cuestión suma 12 años y 10 meses de cárcel. Más tarde se ve obligado a ir a trabajar a Bilbao por las listas negras de la Brigada Político-Social y allí se instala hasta la llegada un poco de la democracia. En Bilbao, Albarina y Otones pues tenían su casa también como elemento central de depósito de propaganda, de elaboración de hostalillas y también para guardar a algunos compañeros de comisiones obreras o del EPK, el Partido Comunista de Euskadi. Bueno, en 1985, acogiéndose a la amnistía y utilizando el coeficiente reductor de la minería, se jubila. Regresa con Albarina a Asturias, con 55 años, se instala en Gijón y comienza una nueva vida de pensionista, siguiendo en su actividad política, formando parte de órganos de dirección, tanto del Partido Comunista de Asturias como de comisiones obreras. Jugó también otros papeles importantes, en el caso concreto de comisiones de estatutos, con pensionistas y jubilados, etc. Desde 1990 fue coordinador de la Comisión de Expresos Políticos de Asturias. Con esta tarea se consiguieron 2 decretos de gobierno del Principado de Asturias a propuesta de Izquierda Unida en este caso y avalado por otros grupos parlamentarios para indemnizar a todos los expresos políticos asturianos de la dictadura franquista. En 1998, con un grupo de compañeros y amigos, toman la iniciativa de dirigirse a los diputados de Izquierda Unida en la Junta General del Principado, en nombre de la Comisión de Expresos Políticos Antifranquistas, con la intención de que se le reconociera en la Junta General la condición de represaliados políticos y con ello una compensación económica que, si bien nunca les iba a compensar de manera suficiente, al menos moralmente, políticamente, se reconocería la lucha antifranquista y antifascista mantenida por todos. Otones estuvo en sesión en la brecha hasta hace muy pocos meses, hasta el último momento, en llamadas de teléfono, en alguna visita. Estaba preocupado por la situación económica. ¿Quién no está preocupado por la situación económica? Pues yo, en casa de Mari y de Aurelio, que estaba bailando de una parte a otra, cuando no en alguna visita a la residencia, pues él estaba en este tema. Por todos estos méritos, el Ayuntamiento de Sisión, hace unos años, otorga la medalla de plata a Manolo Torres, en reconocimiento a todos estos méritos. El gobierno municipal actual, ramplón, sectario, incapaz, llega a una actitud tan miserable de no poner una esquela, no sacar una nota, ni siquiera un comentario en torno a una persona que fallece, siendo medalla de plata de la ciudad, reconocida por todos los estamentos de carácter municipal, supramunicipal o colectivos de una forma o de otra. Termino para no aburrir. No fue mucho, Manolo se preguntaba: ¿han merecido la pena 64 años de lucha militando ininterrumpidamente en el PCE, en Izquierda Unida y Comisiones Obreras? Yo digo que sí, porque mi conciencia revolucionaria
adquirida con tesón y sacrificio, defendiendo los intereses de mi clase, me responde afirmativamente con la satisfacción del deber cumplido, aunque con los fallos y errores que forzosamente he tenido que cometer. Así era Manolo Tones, una vida de lucha por la libertad, la democracia y el socialismo, como mucha otra gente. Cuando estaba contento también le gustaba recitar aquello que Asturias no está dormida, que no lo sueñen siquiera. Yo soy de los que creo que no estamos dormidos, estamos un poco de aquella manera, pero no totalmente dormidos. Por eso, en esta situación, con este papelón de la derecha que nos niega hasta los fondos mineros firmados, pactados y bien rubricados, yo creo que bien merece la pena darles un susto, de ir engrasando todos los engranajes. Octubre sería un buen mes. Tiene mucha relación con la historia, con muchas revoluciones en el mundo, con Asturias también. Honor y reconocimiento al luchador. Muchas gracias. Buenas tardes. En nombre de Izquierda Unida de Asturias, trasladar a todos los que nos acompañáis en este acto de despedida nuestro agradecimiento por estar aquí rindiendo honor a una persona que se lo merecía, y acompañar a Albarina, al resto de los familiares y a los compañeros de Manolo Tones en un momento difícil. Despedir a una persona a la que aprecias siempre cuesta trabajo. Yo os puedo garantizar que entre las funciones de coordinador general, el tener que intervenir en estos actos, sin duda es la que me lleva un mayor esfuerzo. Pero esfuerzo que hay que hacer porque estos compañeros son pedazos de nuestra historia. Los pedazos de la parte mejor, de la parte más noble, de la parte más importante de la historia de la izquierda española y de la izquierda asturiana. Yo ya no era concejal, pero cuando se le concedió la medalla de plata de Gijón a Manolo Tones, pues a petición de Chubuca, de Silla, se me hizo el honor de pedir que gozara la figura de Manolo Tones en aquel acto de entrega de la medalla. Y entonces yo dije que Manolo Tones formaba parte de la aristocracia del movimiento obrero. Ese término ofendió a un aristócrata que estaba allí para gozar otra. No voy a perder tiempo recordando quién era. Hoy me ratifico. Etimológicamente, aristocracia significa los mejores, gobierno. Manolo Tones formaba parte de lo mejor, de los mejores hombres y mujeres que fueron capaces de, en primer lugar, reconocerse en sí mismos como trabajadores, sentirse parte de una clase, de la clase obrera, y a continuación reflexionar y asumir el compromiso político y el compromiso social de defender los intereses de esa clase y de hacerlo a lo largo de una vida larga con tremendos sacrificios y esfuerzos, sin ceder nunca ante la amenaza, ante la presión, ante el castigo inmerecido. De hombres que además fueron capaces de articular un discurso que era su vida. Su vida es la mejor expresión del discurso y de la propuesta política, en la que no se conformaron con luchar y lograr algo que por desgracia en los últimos tiempos estamos perdiendo: la mejora de las condiciones sociales, de vida, laborales de los trabajadores, y vincular esa lucha
a otra lucha más amplia, la lucha por las libertades en este país. En España, la democracia, los derechos y libertades fundamentales de los que ahora disponemos, no los trajeron, como en otros países europeos, otras clases sociales, la burguesía, ¿no? En España, la libertad, la democracia, los derechos los trajeron los trabajadores con su lucha, que a la vez que reivindicaban la mejora de sus condiciones sociales, reivindicaban la libertad, reivindicaban la democracia, reivindicaban que este país dejara de vivir bajo el yugo de un dictador. Concluyo, no quiero extenderme más. Yo creo que usó perfectamente la figura de Manolo Otones. Despedimos hoy a Manolo, pero no olvidamos a Manolo. Lo seguiremos teniendo presente en nuestra lucha cotidiana, en nuestra actividad política, en nuestra actividad social, porque necesitamos tener presente una vida que sin duda nos impulsa, nos exige, nos obliga, nos emplaza a seguir luchando como él luchó. Muchísimas gracias. Hace poco decía en mi red social que venía a despedir a Manolo Otones, un luchador antifranquista y además un constructor del movimiento obrero y de la democracia. En alguna de las respuestas en la red, todavía a estas alturas, me decían: ¿qué ganas tienes, Gaspar, de abrir de nuevo las heridas? Da la impresión de que en este país tener memoria es abrir heridas y sobre todo hacer honor a aquellos que han protagonizado lo mejor de nuestra historia le duele, desgraciadamente, a una parte de la sociedad. La conclusión es que nosotros nos reconciliamos con ellos, pero da la impresión de que una parte de la sociedad española todavía no se ha reconciliado con nosotros, no se ha reconciliado con su propia biografía, con su propia historia. En la campaña electoral, Otones no pudo ir a votar. No pudo votar nuestra candidatura y nos acercamos a hablar con él al hospital y a hablar también con su familia. Como siempre, estaba preocupado por las elecciones, por lo que podía salir de las elecciones, y también estaba, como siempre, afectuoso con su familia y con nosotros. Yo quiero, como el filósofo, reivindicar la memoria de los abuelos. Decía este filósofo que el futuro está hecho tanto de la lucha de nuestros hijos como la de memoria de nuestros abuelos, como del sentido de las luchas de nuestros abuelos. Normalmente, lo más que le reconoce la sociedad a los abuelos es tener más tiempo con los nietos y la complacencia con los mismos. Sin embargo, yo creo que en buena parte son nuestra memoria. En buena parte, para los que hoy estamos aquí y no creemos en nada trascendente, son una parte de la historia, de nuestra historia, y una parte muy importante de nuestra memoria. Eso era Manolo, eso es Otones, sigue siendo Otones, parte de la memoria y parte de la historia del movimiento obrero y de la izquierda asturiana. Y desde esa memoria y desde esa historia tenemos que decir que gracias a ellos conseguimos mantener la luz en periodos de tinieblas, en el periodo más duro de la reciente historia de nuestro país, durante la dictadura franquista, que gracias a ellos logramos las libertades democráticas que no nos fueron concedidas, porque si bien Franco murió en la cama, el franquismo hubo de ser derrotado por gente como Manolo Otones, y gracias a ellos, día a día,
seguimos construyendo una sociedad más libre y más justa. Para hacer honor a Otones hay que seguir trabajando por la memoria, porque es trabajar por el futuro. Y para hacer honor a Manolo hay que seguir trabajando por los derechos de los trabajadores hoy cuestionados, utilizando la crisis para laminarlos, y por nuestros derechos democráticos, que son la misma cosa. Los que lucharon en su momento en la huelgona por los derechos de los trabajadores abrían las puertas de las libertades democráticas a los trabajadores y a la ciudadanía. Gracias a ellos somos como somos en estos momentos. Hay quien dice que la historia la hacen los pueblos, pero dentro de los pueblos la historia la hace gente como Manolo Otones. Gracias, Manolo. Hay una cumbre en Asturias que calienta España entera, y es que se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Con la moda que han sacado de las huelgas en las minas, todos los explotadores se van a ver en la ruina, se van a ver en la ruina. Últimamente se están viendo las cosas más claramente. Una cosa les deseo a los dueños de las minas, que el dinero que nos roban se les vaya en medicinas, se les vaya en medicinas. Son directivas tomadas poco a poco las familias. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas, de los mineros huelguistas. Algunos curas hoy están a las duras y a las maduras. Santa María, a que empiece la huelga en Andalucía. Oh Virgen pura, a que cuaje la huelga en Extremadura. Santa Patrona, a que siga la huelga de Barcelona. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría.
valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros atentos que nos admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde a morir. El mundo vio nunca más noble osadía, ni vio nunca un día más grande el valor, que aquel que inflamados nos vimos del fuego, estimara a riesgo de patria el amor. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde a morir. La trompa guerrera, secos al viento, horror al sediento, y arruja el cañón, y amarga el pañudo, la audacia provoca, el ingenio invoca de nuestra nación. Soldados, la patria nos llama a salir, juremos por ella desde a morir.
Somos como esos viejos árboles batidos por el viento que azota desde el mar. Hemos perdido compañeros, paisajes y esperanzas en nuestro caminar. Vamos hundiendo en las palabras las huellas de los labios para poder besar. Tiempos futuros y anhelados, de manos contra manos, izando la igualdad. Somos como la humilde adoba que cubre contra el tiempo la sombra del hogar. Hemos perdido nuestra historia, canciones y caminos en duro batallar. Vamos a echar nuevas raíces por campos y veredas para poder andar. Tiempos que traigan en su entraña esa gran utopía que es la fraternidad. Somos igual que nuestra tierra, suaves como la arcilla, duros del roquedal. Hemos atravesado el tiempo, dejando en los secanos nuestra lucha total. Vamos a hacer con el futuro un canto a la esperanza y poder encontrar tiempos cubiertos con las manos, los rostros y los labios que sueñan libertad. Somos como esos viejos árboles. Nos contábamos para una fiesta o algo hace un montón de años. Pues si cantábamos, siempre decía: calla boca, hombre, cantes peor que Otones. Fama tenía. Bueno, voy a dedicaros una poesía de los mineros asturianos, de aquellas huelgas famosas de Asturias que también nos acompañaban los catalanes, y ahí está precisamente Cataluña, Asturias y el País Vasco, principales promotores de otros sitios. Entonces dice así: Asturias no está dormida, que no lo sueñen siquiera los mil más impostores que usurpan hoy sus riquezas. Asturias vela sus armas, alerta el alma y despierta, soñando con otros tiempos que no conocen ausencia. Y a sus mudos castilletes, centinelas de la cuenca, mirando hasta el mañana, que paso a paso se acerca. Y en su vigoroso canto, alma y vida, luz y fuerza, unidos cual nunca van los mineros a la huelga. Limando leves cadenas y a su requiebro contesta toda la cuenca minera. Se extiende como un latido por mil atrevidos sendas, y el Molinú, Sotón, Mina del Río, La Modesta, Carbones asturianos, Nespral y La Mosquitera van repitiendo este grito que tiene sabor de gesta: Asturias no está dormida, que no lo sueñen siquiera los charolados tricornios que asolan en nuestras cuencas. Asturias vibra de pie, clavada en la misma tierra, mirando alegre un futuro
que paso a paso se acerca. Asturias no está dormida, Asturias está despierta, abriendo los caminos de paz y de convivencia. Muy bien.